Nuevo vídeo, nuevo combate. Saito Kosei contra Don Taylor, Martin Sheen y Kirk Douglas contra Sonny Chiba y Sauna Tsuyagi. Si crees que solo se puede viajar en el tiempo con un DeLorean, pregúntaselo al ejército. Si te dijera que un grupo de soldados y marinos viajarán en el tiempo para ir al pasado y que deben decidir si cambiar la historia o dejarla como está, es posible que me dijeras que sería una buena manera de acabar con las guerras. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Eclipse en el tiempo, Sengoku Heitai en versión original, y que esta vez la traducción española, aun no siendo una traducción correcta, al menos no es horrible. En Latinoamérica no he sabido cómo la tradujeron, pero asumiremos que está bien. Sí, hoy estoy muy positivo. Con guión de Toshio Kamata, que adapta la novela de Ryo Hanmura. No sé si lo estoy diciendo bien. Preparaos para ver más carteles como este durante el combate. La trama nos narra una historia de ciencia ficción y acción bélica donde un grupo de soldados japoneses, liderado por Yoshiaki Iba de finales del siglo XX, son trasladados al pasado en una Japón feudal sin ningún tipo de ayuda ni acontecimiento que lo justifique. Simplemente una perturbación atmosférica, una especie de tormenta electromagnética temporal. Es decir, porque sí, es el poder del guionista. El grupo de soldados afectados se compone de un comando de tierra con un tanque y diversos vehículos militares ligeros, una lancha acorazada y un helicóptero de transporte de tropas, todos ellos militares, y con la única conexión es que todos estaban por la zona cuando sintieron cómo el mundo cambiaba a su alrededor de manera extraña. Al poco tiempo se dan cuenta de que, por alguna razón, se han trasladado en el tiempo unos 400 años atrás, donde los samuráis y los shogun, entre ellos Nagao Kagetora, un daimyo que existió realmente en la época y que se encuentra en disputa del territorio de sus rivales, son los habitantes de esa zona. Los soldados del futuro deberán tomar la decisión de si actuar y cambiar la historia o bien no hacerlo para preservarla. Obviamente, y para que la película no se haga aburrida, se opta por la primera opción casi sin debatirla, dándonos el grueso argumental de toda la película con situaciones tan fantásticas como disfrutables. Una versión muy temprana, más plural y japonesa de Terminator, pero a la inversa, donde los protagonistas tienen el poder de cambiar la historia, con comando de soldados militar y vehículos motorizados como si de un T-800 por piezas se tratara. Sus mejores golpes son una propuesta original sobre viajes en el tiempo donde no hay cortapisas en cuanto a qué pasaría si cambiáramos algo del pasado. Unas situaciones que, aunque a día de hoy no quedan demasiado acertadas pero sí curiosas, y una resolución final nada hollywoodiense. Las acciones y decisiones que se toman en la cinta cambian la historia que dieron lugar a la Japón actual. El argumento es original, pero algunas de las situaciones y decisiones de los acontecimientos no brillan por su coherencia. Aún así, se puede dar la lectura subyacente de una versión de una guerra de Vietnam japonesa en la que la tecnología moderna no te asegura la victoria, y en el que la táctica, la estrategia y la traición pueden ser más determinantes que la tecnología, la fuerza bruta y la sobreestimación de tu poder bélico. Una de las cintas que disfruté de niño como producto de videoclub, que he de reconocer que la recordaba con mucha más calidad. Aún así, un film digno en su propuesta y en el que sospecho que los responsables de su contrincante, el final de la cuenta atrás, sabían de su existencia antes de filmar su película, haciendo uso del pensamiento muy hollywoodiense de lo podemos hacer mejor, más espectacular y más patriótica. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento del final de la cuenta atrás. No, ese final de la cuenta atrás no, el cinematográfico, y en el que no me consta ninguna mala traducción del título. Adelante sé yo. Con guión de Dave Ambrose, Gary Davis, Thomas Hunter y Peter Powell. No sé si lo estoy diciendo bien en alguno de ellos. Lo debo reducir visualmente a dos porque son demasiados guionistas. La historia de ciencia ficción nos cuenta cómo un portaaviones del ejército estadounidense de finales del siglo XX, en medio de unas maniobras, se ve en la misma situación que su contrincante y en el que los guionistas hacen uso de su poder divino, pero que en esta ocasión la perturbación atmosférica solo les hace retroceder unos 40 años atrás en una fecha concreta, el 6 de diciembre de 1941, un día antes del ataque a Pearl Harbor por parte del ejército japonés. En esta ocasión, los tripulantes del portaaviones, liderados por su capitán, deben decidir si actuar para cambiar la historia o dejar que siga su curso. Esto con todo el poderío militar que lleva consigo, muy superior tecnológicamente hablando. Como podéis apreciar, el argumento es casi el mismo que el de su contrincante, hasta implican japoneses del pasado. Sus mejores golpes son un argumento todo lo original que podría ser si no tenemos en cuenta a Eclipse en el tiempo, unas situaciones bastante verosímiles y un hilo argumental bastante solvente si descontamos la propaganda bélica norteamericana, que en este caso me atrevería a decir que no es ni tan siquiera disimulada ni subyacente.
Decidir el asalto es difícil, ya que por una parte tenemos el concepto original con, por si fuera poco, diferentes acciones y situaciones mucho más variadas en Eclipse en el tiempo, no tan centradas solo en la acción y menor calado argumental que el final de la cuenta atrás. Y por otro lado, tenemos una situación muy parecida llevada al entorno norteamericano y más hollywoodiense, con excesivas muestras propagandísticas del poder aéreo de la US Navy y un final decepcionante con batallos épicos interruptus incluido. Los jueces deliberan en decidir si dar el asalto a la originalidad y variedad en contra de la espectacularidad y situaciones menos exageradas pero propagandísticas. Al final, por el concepto de originalidad y variedad de situaciones, se le da el asalto a Eclipse en el tiempo por decisión dividida. Ese manuscrito es muy bueno, francamente bueno. Gracias. Round 2. Fight! El reparto de Eclipse en el tiempo es muy variado, pero realmente solo destacan los dos personajes principales, el gran e imponente Sonny Chiba interpretando al teniente Yoshiaki Iba, y que se lleva gran parte del protagonismo, tiempo en pantalla y presencia, y que se refleja de manera aplastante dando el primer golpe a su oponente. Pero es que también tenemos a Issei Natsuyaki como Nagao Kagetora, y que golpea de la misma manera. Estos dos personajes y sus interpretaciones golpean al unísono a su oponente por ese porte e interpretación como dos samuráis con 400 años de diferencia. Cada uno con su código de honor y respeto a la guerra, diferentes épocas, mismo dogma bélico. El resto del reparto es irregular, más que en cuanto a personajes, en cuanto a actuaciones, pasando de actuaciones totalmente exageradas, muy típico del cine asiático de la época, y otras más comedidas y acertadas. Sin embargo, el reparto en el final de la cuenta atrás cuenta con dos grandes del cine norteamericano. Los golpes de Kirk Douglas se hacen notar, y mucho, con la interpretación de ese personaje como el capitán Matthew Eland, con cierto aire paternalista y con un liderazgo respetuoso. Le asiste un más que correcto Martin Sheen como Warren Lasky, un analista de sistemas que asesta un par de golpes más hacia su contrincante, y un James Farentino en estado de gracia como el comandante de ala Richard T. Owens, que golpea en consecuencia. El resto del reparto defiende el asalto como pueden. El asalto se ha convertido en un filtro en dar más contundencia a la variedad de calidad en la que Sonny Chiba y Isao Natsuyagi despuntan, tanto como personajes como por sus interpretaciones, haciendo que la calidad sea irregular si la comparamos con el resto del reparto. Sin embargo, el final de la cuenta atrás tiene una calidad actoral más regular, sin despuntes pero sin bajones. Es por ello que los jueces dan el asalto al final de la cuenta atrás por decisión dividida. El barco no ha sido dañado excesivamente y la tripulación se encuentra en perfecto estado. Round 3. Fight! La banda sonora de Eclipse en el tiempo es deudora de su época y nación. La partitura de Kentaro Haneda nos propone una inusitada mezcla musical, con unos altos y bajos y mezcolanza inconexas que hacen dividir el oído. Por un lado, la cinta nos rock and rollea setenteramente en algunas escenas, mientras que en otras nos orquesta melodías acompañadas de estridencias. Da la sensación que el responsable del apartado musical quería reflejar los dos tiempos, pero no supo cohesionarlos bien. El compositor no es capaz de acertar ningún golpe. En cambio, los efectos, aun siendo muy típicos de la época, no puedo dejar de gozarlos con esos efectos de las espadas samurai que me retrotraen a esas partidas de Samurai Shodown de SNK y que dan un fuerte golpe directo por nostalgia auditiva. La banda sonora del final de la cuenta atrás, con partitura de John Scott, sin embargo, entra en el ring con tal seguridad y solvencia que realiza un uppercut nada más acercarse a su oponente. Y es que la melodía del final de la cuenta atrás tiene la virtud de engancharse en los oídos y no dejar de reproducirla en tu mente. Melodía que además se reparte en diferentes ritmos y situaciones, adaptándose a la perfección según el momento, pero sin dejar de lado su base melódica principal. Los efectos sonoros acompañan los golpes, pero con inferior fuerza. Asalto para el final de la cuenta atrás sin dudas. El piloto ha tomado unas fotografías de algo que no ha existido en los últimos 40 años. Round 4. Fight! El diseño de producción en Eclipse en el tiempo calienta y golpea con esa ambientación efectiva y directa. No quiere o no puede hacer más de lo que nos propone visualmente. Los golpes más importantes quizás serían los concernientes a ese apartado de vestuario que, sinceramente, no estoy tan al día sobre historia feudal japonesa y no puedo asegurar si son acertados o no, pero visten muy bien el film, con ropajes y atuendos variados y convincentes que golpean varias veces.
El resto, como la fotografía y demás, solo defienden el asalto dando vueltas para que pase el tiempo. La dirección artística del final de la cuenta atrás se hace difícil de valorar como trabajo de diseño, ya que el Departamento de Defensa y la Marina de los Estados Unidos colaboraron muy estrechamente para la cinta y eso se nota, es decir, prácticamente lo tenían todo hecho. Tanto portaaviones como aeronaves como vestuario se usaron sin ningún otro extra que usar los reales, cosa que no le pasó a su contrincante Eclipse en el tiempo que, al inicio del rodaje, el ejército japonés sí se veía con ganas de colaborar, pero al ver que una parte de los personajes se volvían locos o que lloraban, retiró la colaboración por ver amenazado su honor, haciendo que tanto armas como vehículos fueran desactualizados para la época al usar equipos prácticamente retirados. Incluso el tanque de Eclipse en el tiempo se fabricó desde cero. Es por ello que los jueces empiezan a debatir a quién darle el asalto, si el trabajo de realización artesanal de Eclipse en el tiempo o a una mejor puesta en escena del final de la cuenta atrás. Al final lo dejan en empate por un trabajo de diseño de producción más trabajado en Eclipse en el tiempo, pero una fotografía y montaje más profesional del final de la cuenta atrás. Está bien. Basta ya, calmémonos. Estudiemos esta cuestión paso a paso. Round 5. Fight! Los directores entran en el ring y se miran fijamente para amenazarse mutuamente. Saito Kosei se acerca a su contrincante y golpea con una propuesta original y una puesta en escena solvente. Kosei hace un trabajo irregular, por momentos realiza un trabajo decente poniéndote en la piel de los protagonistas realzando la épica del momento, pero por otro lado tropieza en algunas escenas y situaciones absurdas y ridículas. No sé si es debido al montaje, desastroso por momentos, más que a la dirección, pero como responsable final ve cómo las fuerzas le flaquean e intenta dar algún directo más sin éxito. Don Taylor se recupera sin problemas de los golpes y se prepara para contestar. Taylor empieza a voltear a su oponente y golpea con esa dirección correcta, con una puesta en escena y fotografía efectiva, sin florituras, pero con épica suficiente para debilitar a su adversario. No es el mejor en su categoría, pero sí el mejor en el combate, y con eso es suficiente. Las escenas aéreas espectaculares lo son por su apartado visual imponente, y me atrevería a decir que influenciaron a la Top Gun de 1986 de Tony Scott. Tal es así que hay momentos que parece que Scott usó parte del material del final de la cuenta atrás. Don Taylor y su final de la cuenta atrás ganan el asalto. Esta es la mejor época que un soldado puede soñar. La escena Hadouken de Eclipse en el tiempo bien podría ser la batalla final del film, donde unas fuerzas militares modernas se ven superadas en número y tácticas y en el que, aunque la ratio de muertes juega a su favor, las tácticas y determinación de las tropas feudales hacen que no sea tan fácil llegar a la victoria. Y es que es, en este momento, donde veo más paralelismos con la guerra de Vietnam de Estados Unidos, donde el poder militar y la superioridad tecnológica no te garantizan nada, más si crees que con eso es suficiente para enfrentarte a una batalla medieval. Y es que te das cuenta que si te preparas bien, si asumes el rol táctico y estratégico con inteligencia, puedes superar a cualquier dragón de metal. No sé por qué, pero este concepto me retrotrae también a la Aliens de 1986 de James Cameron. ¿Es posible que Cameron supiera de la novela o de la película de la que hablamos y se viera influenciado para crear a su Terminator y Aliens? Yo ahí lo dejo. La escena Hadouken del final de la cuenta atrás me deviene en una decisión corrupta. No hay momentos con una épica tal para usarla como golpe devastador. Sí hay escenas espectaculares de despegues de aviones, maniobras aéreas soberbias y propaganda militar norteamericana de tal calidad que te dan ganas de alistarte, pero no una secuencia que resalte sobre el resto. Quizás, y solo porque se sale del tono antes descrito, los momentos de la tormenta con viaje temporal incluido, muy sórdidas en su momento, pero no convincentes del todo con ojos actuales. O quizás la escena donde dos aviones japoneses atacan la embarcación con senador civil incluido y que derivan en la única escena de acción que verá el espectador con combate aéreo desigual incluido. Es por ello que el Hadouken se lo lleva el final de la cuenta atrás. Caballeros, hemos tocado zafarrancho de combate porque no tengo ni idea de lo que está ocurriendo. Fight! Las dos propuestas que escenificaron cinematográficamente hablando los primeros viajes en el tiempo militares se enfrentan cara a cara con tan solo un año de diferencia. La propuesta argumental de ciencia ficción que nos hizo Eclipse en el tiempo, incluso a día de hoy, es muy interesante, hasta el punto de hacerse un remake en 2005, estrenada solo en Japón, que no he podido ver aún debido a la dificultad que hay de encontrarla, ya no solo doblada al castellano, sino en versión original subtitulada, pero tiene muy buena pinta.
y es que Eclipse en el tiempo debería tener un lugar reconocido en la historia del cine de ciencia ficción como pionera en revitalizar la propuesta de la máquina del tiempo de 1960, El tiempo en sus manos en España, sí, aquí punto para Latinoamérica, y que daba una vuelta de tuerca al género de películas de viajes en el tiempo, y en el que le vislumbro que esta Eclipse en el tiempo, como he insinuado antes, tuvo una cierta influencia para la Terminator de James Cameron debido a esa tecnología venida del futuro que puede cambiar la historia, y una influencia sumarísima al final de la cuenta atrás por el mismo concepto aún más evidente como una traducción occidental de la misma historia. Por otro lado, tenemos la propuesta del final de la cuenta atrás como americanización de Eclipse en el tiempo, una traslación del cine japonés al cine norteamericano con mucha más calidad técnica, presupuesto y solvencia cinematográfica, pero que carece de la frescura de la propuesta japonesa, con una obsesión y concentración hacia una propaganda militar más acusada y sin disimulo que ya nos tiene acostumbrados parte de la industria de Hollywood, con imágenes espectaculares y que se nos grita lo imponente y cool que es servir a la Marina de los Estados Unidos en un portaaviones. Un punto negativo más está en el apartado argumental y que sería la lectura subyacente que puedo hacer. Hacia el final de la película, el capitán, junto con un par de oficiales y el observador Warren Lasky, deciden atacar a la flota japonesa sin tener en cuenta las dificultades e inconexas repercusiones históricas que puede suponer tal decisión. No me quejo de la decisión en sí, sino de lo poco que se dedican a valorar pros y contras, cuando creo que es el gran dilema de la propuesta argumental de la cinta, y en vez de enseñarme cómo despegan y aterrizan aviones de combate desde todos los ángulos posibles, quizás hubiera sido mejor abordar el dilema central de la propuesta, dándome a entender que los militares, eso de pensar, pues como que no va con ellos. Aunque tengo que decir que en Eclipse del tiempo pasa exactamente lo mismo, aunque sin menos propaganda militar, pero certificando por segunda vez que lo de pensar, o al menos valorar en las consecuencias de sus actos bélicos, no va con los militares. Los jueces lo tienen difícil. ¿Qué puntos valen más? ¿La idea original con grandes actuaciones de los protagonistas de Eclipse en el tiempo, pero irregularidades técnicas de montaje y actuaciones del resto del reparto? ¿O la traducción occidental hollywoodiense con una puesta en escena más pulida, espectacular y disfrutable, pero con propaganda patriótica norteamericana y difusión del mensaje militar para alistarse con las largas puestas? Los jueces deliberan y le dan la victoria a Eclipse en el tiempo por decisión dividida. ¡Calma! 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 ¡Cálmate tú! ¿Quién ha dicho eso? No hay mucha información a destacar de estas dos películas de ciencia ficción, al menos la que yo he podido reunir para hacer el videocombate, así que daré mi opinión sincera y sensaciones, y sobre todo totalmente subjetiva. Por un lado, quizás Eclipse en el tiempo es una película que traspasa el título de culto y que posiblemente sea una cinta muy, pero que muy acotada a un cierto público de cierta edad que solo puedes valorar si la viste en su momento. Seguramente este videocombate les haya sorprendido a la mayoría de los espectadores, ya sea por ser dos películas muy de culto, lo de culto lo digo para mis adentros, ya que creo que estas dos películas están bastante olvidadas, sobre todo Eclipse en el tiempo, o por no estar muy consideradas en la cultura popular, pero si os las miráis con ojos de la época y les perdonáis ciertas licencias y asperezas, creo que estas dos cintas están infravaloradas injustamente, sobre todo Eclipse en el tiempo, pero que influenciaron de manera notable a las que vinieron después. Mi fascinación sobre el género de ciencia ficción, y en especial el de los viajes en el tiempo, viene en gran medida, y posiblemente siendo la culpable total de dicha fascinación, esta Eclipse en el tiempo, ya que la descubrí en mi época infantil de videoclub en la década de los 80, y aunque redescubriendo más tarde que la película El tiempo en sus manos de 1960 es anterior, Eclipse en el tiempo, al ser una película que trata de viajes en el tiempo con militares y samuráis repartiendo feudalismo japonés por los cuatro costados y que la alquilamos como 300 veces por mi obsesión con los ninjas y los samuráis, he de reconocer que le tengo mucho cariño a esta Eclipse en el tiempo de 1979. Podemos estar de acuerdo en que ha envejecido muy mal, sobre todo técnicamente, pero perdónale ese apartado, sobre todo el de montaje y algunas actuaciones exageradas, y tienes una gran historia de ciencia ficción de viajes en el tiempo. Por otro lado, más adelante descubrí el final de la cuenta atrás y, oh sorpresa, me sedució en igual medida, haciendo de los aviones de combate una fascinación más a añadir en mi lista de fascinaciones. La siguiente película que me encantaría ver en el cine sería quizás una en la que un portaaviones norteamericano, con un DeLorean en su lista de vehículos a bordo, viaja al pasado feudal japonés. Entonces, podríamos decir que la película de viajes en el tiempo definitiva es una realidad. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque me acabo de alistar en la marina y quiero ver cómo de guay es eso de viajar al pasado vestido de samurái. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. ¡Qué maravilla!
Mis hombres corrían como conejos. Tengo que verlo más de cerca.